Primera de Juan 1:9. Vamos a ver cómo dice la Biblia en ese verso. Este mensaje se llama No existe salvación en pecado. Sencillo, pero ruego a Dios que usted y todos los que nos ven podamos comprender esta tremenda verdad. No existe salvación en pecado. Y es una doctrina polémica. Esta de que si existe o no existe la salvación mientras la persona está en pecado. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el verso 7 dice: con qué Dios limpia nuestros pecados, que es la sangre de Jesucristo. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados. Si nosotros los confesamos, Él los perdona primero y segundo lo limpia. No puede limpiarlo primero y después perdonarlo, ¿verdad? Sería un acto jurídico errado. Primero perdona y segundo limpia. Pero para perdonar necesita que haya confesión de pecados de nosotros a Él. Así que esta es una actividad que debemos familiarizarnos con ella, porque tanto los que no son cristianos como los que somos cristianos debemos estar listos para confesar nuestros pecados. Porque ahí mismo en el próximo versículo, el apóstol amado Juan escribió y dijo: os escribo, amados, para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado. El abogado no está para perdonar nuestros pecados en forma irónica o repetitiva o insensible, sino que el abogado está si alguno hubiere pecado. Es de una condición clara de que no debe uno abusar, como voy a pecar y después me arrepiento, o voy a hacer esto porque soy joven y después me arrepiento. Eso es completamente absurdo. No se puede planear, voy a pecar para después arrepentirme. Eso no se puede planear. Después habrá que pedirle a Dios que toque nuestro corazón para que podamos arrepentirnos de haber planeado arrepentirnos. Uno tiene que arrepentirse cuando hubiere pecado, pero no hacer una doctrina de ello. No hacer la doctrina de que yo puedo vivir pecando y puedo vivir arrepintiéndome, sino que el consejo bíblico es: os escribo para que no pequéis, porque el pecado nos disminuye la vida espiritual, nos seca por dentro, nos contrista espiritualmente y contristamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo escribe no contristéis al Espíritu de Dios, lo que está diciendo es precisamente eso, que como cristianos podemos contristar el Espíritu de Dios o alegrarlo. Podemos alegrar el Espíritu de Dios o alegrar a Dios a través de obedecerlo. Pero al mismo tiempo podemos entristecerlo por nuestras acciones. Amén. Lo que estamos combatiendo con este tipo de doctrina, que no existe salvación en pecado, es que se ha instalado el error de las doctrinas de sola fe. Sutilmente, la mayoría de la iglesia cristiana está creyendo que la salvación es solamente por fe, porque el señor Martín Lutero lo propuso en 1500 en abierta
rebeldía o rechazo a la Iglesia Católica, que promulgaba una salvación por obras de caridad y por obras buenas. Pero tenemos que ver que Lutero se fue al otro extremo. Si revisamos la Biblia y sobre todo si revisamos las palabras de Jesús. Porque muchas personas han tomado solamente fe como que inclusive puedo andar en pecado y si tenía fe al morirme, soy salvo. Y este es uno de los más grandes engaños que se predican en nuestras iglesias. Así como también en la Iglesia Católica se predica el gran engaño de que si la persona muere en pecado, después de muerto se puede rezar por él para salvarlo. No, no es verdad. Porque después de muerto no hay opción de salvarse. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es un tema escabroso. Es un tema que no es agradable ser tratado, pero tiene que ver con la vida de nosotros diaria. Tiene que ver con cada momento de nuestra vida. Entonces, realmente la salvación en pecado no existe. Un joven de Chile cogió un letrero grande y salió por la calle diciendo: soy homosexual y cristiano. Y salió por todas las redes sociales este tipo de declaración pública de este joven homosexual. A eso me refiero. Como la doctrina es solamente fe, no dice santidad. Aleluya. Es el peligro de nuestras palabras. No es solamente fe, tiene que haber santidad. De hecho, la misma Biblia lo dice. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Si yo no soy santo y si tú no eres santo, no veremos al Señor. Y la palabra santidad no es muy cómoda. Si la palabra pastor no es muy cómoda y ya la cambiaron por coach, y espero que la cambien más adelante por actor de cine, mucho menos cómoda es la palabra pecado. Se ha cambiado por ofensa, se ha cambiado por error. Pero somos conservadores de la doctrina bíblica. Y lo bíblico no se puede cambiar. La estructura no se puede cambiar. La palabra pecado siempre se llamará así. La palabra juicio siempre se llamará juicio. La palabra prostituta siempre se llamará así. Aleluya. Y la palabra fe siempre se llamará igual. Esos conceptos no se pueden cambiar. Aleluya. Por más que querramos reformar y adaptarnos al sistema, no podemos hacerlo. Sino que el sistema tiene que adaptarse a la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no se puede ser al mismo tiempo cristiano y homosexual. No se puede. Sí se puede ser homosexual un tiempo. ¿Cuántos hay aquí, por ejemplo? Y después ser cristiano. Sí se puede. Y también al revés. Usted puede ser cristiano ahora mismo y después puede ser homosexual. Se puede. Pero ser al mismo tiempo cristiano y homosexual no se puede. Ser al mismo tiempo borracho cristiano no se puede. Todas esas personas que en esta ciudad o cualquier parte del mundo son cristianos, pero ellos se toman sus tragos y van a sus fiestas y saben lo que es estar medio tocaditos. Aquí se dice 3:15. Hay otras partes que se dice 3:16. Juan 3:16. Aleluya. Piensan que son cristianos. En el momento que ya eres borracho, ya no eres cristiano. Porque no se puede. Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio.
Si este celular está aquí, solo está el celular, no puede haber más nada aquí. Si yo quiero poner otra cosa en el mismo lugar, tengo que quitar este y poner el otro lado. Pero no puedo en el mismo espacio, es una ley física, colocar dos cosas. No se puede ser cristiano y homosexual al mismo tiempo. No se puede ser borracho y cristiano al mismo tiempo. No se puede ser adúltero y cristiano al mismo tiempo. Si un cristiano cae en adulterio, en el momento que está en adulterio, si se muere, se va para el infierno. Porque se transformó de cristiano en adúltero. Ahora, si se arrepiente, se transforma otra vez en cristiano. Aleluya. Pero al mismo tiempo las dos cosas no. Hay mucha gente que cayó en adulterio, va a la iglesia, se limpia la boca, que esa es la parte que más se ensucia. Y luego que está ahí en la iglesia, ama aquello que hizo y quiere regresar otra vez a eso. Y su mente está en eso y está permanentemente pensando en eso. Usted no es cristiano, usted todavía está en aquel barco. Usted es adúltero todavía. Usted es cristiano cuando usted se da cuenta que usted ama esto y aborrece aquello. Y al contrario, si amo aquello y aborrezco esto, o no amo esto, soy de quien amo. De quien soy esclavo, soy parte. Si yo hago pecado, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, esta doctrina que puede haber salvación en pecado, no es verdad. Y es súper peligrosa. Aleluya. Porque inclusive he escuchado a algunos predicadores que dicen, no, pero si una persona fue 25 años cristiano y estuvo sirviendo a Dios y ganó alma, pero en el último momento ahí cae en adulterio, ahí se muere, Dios lo salva, porque tiene en cuenta su vida. Pues eso no es lo que dice mi Biblia. Y si usted está pensando eso, de pronto dice, no, mira, mi abuelo se salvó, pero cuando usted se muere y se encuentra que su abuelo está en el infierno, usted le va a dar un choque. Aleluya. Porque habrá sorpresas. Y son más los que se pierden que los que se salvan. ¿Estoy tratando de meter miedo? Pues claro que no. La verdad es la verdad. Y la verdad hay que oírla. 1, 2, 3 y 50 veces si es necesario. Aleluya. Y después que me canse de oírla, la sigo oyendo todavía. Porque la verdad es lo que nos hace totalmente libres. A nosotros no nos hace libre ni la mentira, ni el engaño, ni tapar las cosas. Nos hace libre conocer la verdad. Ah, qué duro conocer la verdad. Peor es no conocerla. Más duro es no conocerla. Aleluya. Entonces vemos ahí algo que marca nuestras vidas. Lea conmigo en Romanos capítulo 6, verso 7. Un verso bien tremendo que San Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Aquí San Pablo, después de haber escrito Romanos 5, donde habla de la justificación por fe precisamente, porque la gente lee lo que más le gusta, y la iglesia le ha gustado mucho Romanos 5:1, que dice que somos justificados por medio de la fe. Pero hombre, no leas hasta ahí. En Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y vamos a tratar que usted comprenda lo que ahí dice. Pero ahí lo que Pablo está haciendo es continuando con el discurso de Romanos 5. ¿Cuál es el discurso de Romanos 5? Para los que no entienden, es que Pablo dijo que el hombre es justificado por la fe. El hombre es justificado pues por la fe. Pero eso no quiere decir que el discurso paró ahí. Aleluya. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto, eso lo sabe todo el mundo. En la continuidad de su discurso, él está diciendo Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué dice eso Pablo? Del pecado. Y primero que todo,
Porque dice el que ha muerto. ¿Qué significa el que ha muerto? El que ha muerto es el que está en el calancala o el que está en el cementerio. No, no está hablando de cementerio, no está hablando de muerte física. Ni siquiera está hablando de la muerte espiritual de un creyente. No. Está hablando de la muerte al pecado que todo cristiano debe tener. ¿Cómo así? Lo va a entender clarito. Dice, porque el que ha muerto, o sea, Pablo lo que está es exaltando al que ha muerto. Pero repito, no muerto físicamente. Pablo está diciendo, porque el que ha muerto es tremenda persona, lo que está diciendo ahí. Porque el que ha muerto es tremendo cristiano, es lo que está diciendo Pablo ahí. Porque el que ha muerto, ¿quién es el que ha muerto? El que ha muerto es el que ha dicho no más el pecado. O sea, el que ha muerto al pecado. En el discurso de Romanos 6, usted se da cuenta si lo lee todo, que lo que está Pablo diciendo es morir al pecado. Que todo cristiano debe morir al pecado. Y que cuando muere al pecado es justificado por Dios. Es decir, mientras tenga el pecado vivo, no es cristiano. ¿Por qué? Porque mientras tenga el pecado vivo y coleando, vivo, tú sabes lo que es una cosa viva, ¿verdad? Nosotros sabemos bien lo que es una cosa viva. Hasta pescado vivo nos hemos comido. Aleluya. Mientras el pecado esté vivo, tú no estás muerto a ese pecado. Porque el que ha muerto sería la redacción de Pablo. Lo que pasa es que le está escribiendo a gente que él entiende, que entienden algo. Pero lo que Pablo está diciendo es porque el que ha muerto al pecado. No escribe la frase completa porque es lógico que no puede extenderse muchísimo porque era muy difícil escribir cualquier carta. Había que escribirla en cuero fino, era lentamente, entonces las frases eran lo más resumidas posible. Aleluya. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado. ¿Justificado por quién? ¿Ha sido justificado por quién? Por Dios. Porque dice también en Romanos, Dios es el que justifica. El único que puede justificar es Dios. ¿Qué es justificar? Declararte justo. Cuando Dios te declara que tú eres justo habiendo sido injusto. Declararte justo habiendo sido injusto, eso significa que Dios te justifica. El que ha muerto ha sido justificado por Dios. Sería la redacción, porque el que ha muerto al pecado, el que ha abandonado el pecado y el que ha tomado la decisión de abandonar el pecado, ese es el que ha muerto al pecado. Aleluya. O sea, cuando yo recibo a Cristo, yo digo así, Padre Santo. De hecho, yo puedo ser salvo con una oración. Muchos pastores en el mundo, yo me incluyo, hemos criticado mucho eso de ser salvo por una oración. Porque depende de la oración que se haga. Muchos dicen, no recibe a Jesús, yo recibo a Jesús, ya se murió, se fue al cielo. La oración tiene que contener la parte donde la persona decide abandonar el pecado. Y eso es más que palabras. ¿Cómo así? Lo voy a explicar clarito. No es que usted diga, Señor, yo abandono el pecado. Eso se siente en el corazón cuando usted le duele haber ofendido a Dios, número uno. Si no hay un dolor de haber ofendido a Dios, no hay salvación. Porque el dolor de haber ofendido a Dios es arrepentimiento. La persona se arrepiente como el ladrón en la cruz, que reconoció que él era tan pecador como el otro y que los dos merecían esa condenación de la cruz. Cuando una persona acepta que merece esa condenación, es porque está aceptando su pecado. Y estaba pidiéndole perdón tácitamente a Jesús, aleluya. Jesús entendió que el corazón del ladrón que se salvó era un corazón arrepentido porque tenía dolor de haber estado jugando con el pecado y llegó hasta la cruz al lado de Jesús. Día de victoria, día de gloria, aleluya, día de bendición para ese ladrón, gloria a Dios. No fue suerte que él cayó al lado de Jesús.
fue que Dios sabía qué corazón tenía él y le preparó el terreno. Pero también se lo preparó al otro para que se vea la justicia de Dios. Que Dios le ofrece la salvación a unos y a otros, a blancos y a negros, a intelectuales o a ignorantes. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que el ladrón de la cruz sentía dolor de haber ofendido a Dios. Y aunque fue un momento corto, al haber arrepentimiento y al haber tomado la decisión de no pecar más, esa es la decisión de morir al pecado. Morir al pecado es simplemente una decisión de aborrecer el pecado. Cuando usted dice, y quiero que usted piense ahora cuándo fue la fecha que usted dijo, no más adulterio, no más marihuana, no más alcohol, a partir de hoy no más eso. Esa decisión tiene que haberla. Porque si no, lo que hizo usted fue recibir a Cristo y no murió al pecado. ¿Quién decide morir al pecado? Usted. Usted lo hace con una decisión. No me venga a decir que usted va a enfrentar una prostituta sin haber tomado esa decisión. Usted enfrenta a la prostituta y ya usted tomó la decisión de no adulterar. Por eso le dice chao. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuándo es que tú mueres al pecado? En una decisión que tú tomas. Tú mueres al pecado porque el que ha muerto, ¿quién ha muerto? El que tomó una decisión de no ir al pecado, porque tú no puedes esperar cumplir toda tu vida para morir al pecado. Tú tienes que tomar las decisiones ahora. De aquí a dentro de 20 años yo voy a morir al pecado. Dentro de 20 años no voy a tomar. ¿Cuántos han tomado esa decisión de no pecar más? Usted tiene que tomar esa decisión. Puede que caiga más adelante en algo, una trampa del diablo, un enredo, una rabia que cogió, un ala que se le chispoteó. Aleluya. O un orgullo que se saltó. Pero que usted como cristiano tiene que haber tomado la decisión de no voy a seguir más en esto. ¿Cómo es libre el marihuanero? Así. El marihuanero dice no más marihuana. Esto me está acabando la memoria, me está acabando mi salud, me está acabando mi relación. La capacidad laboral se me ha disminuido. He sido afectado por el consumo de marihuana. Hasta hoy llegué aquí a fumar marihuana. Eso es morir al pecado. Está muriendo el marihuanero a la marihuana. ¿Cuántos me entendieron lo que es morir al pecado? No es que para que el marihuanero que se convierta a Cristo muera al pecado, tiene entonces que ir a todos los jíbaros de la ciudad para ver si entonces no cae en pecado. No, él toma la decisión y con esa decisión va y recibe, aleluya, de Dios la fortaleza para hacerlo. En la decisión está la victoria. Porque el que ha muerto no es el que se mata, ¡pa! Porque el que ha muerto es el que ha decidido aborrecer el pecado y que ya lo tiene ahí en su corazón aborreciéndolo. Ese es el cristiano, ese es el cristiano, ese cristiano, ese cristiano, ese es el cristiano. Lo demás es cristiano nominal, o sea, falso cristiano. Falso cristiano, muchos. Verdadero cristiano es el que tomó esa decisión. Porque recibir a Cristo todo el mundo quiere recibirlo. Cristo es lo más lindo, lo más hermoso, lo más bello. Murió por mí, me ama, todo. Cualquiera recibe a Cristo, pero tomar la decisión de morir al pecado es donde está el meollo del problema. Y Pablo lo explica gloriosamente. Ni usted, ni yo, ni San Pedro, ni ninguno hubiera sido capaz de explicarlo, pero él lo explicó. Y no se quedó corto, sino que al capítulo siguiente, Romanos 5, explica que para ser justificado por Dios del pecado, tiene que él haber muerto al pecado. Aleluya. Si usted iba a la troja y era su problema la troja, usted dice, ya no más troja. Cuando usted dice, ya no más troja. Ahora, tú puedes decir ya no más troja de muchas maneras. Tú puedes decir, ya no más troja porque no tiene plata. Pero cuando tú dices, ya no más troja porque me siento en pecado y eso quiero aborrecerlo a partir de hoy, ese es morir a la troja. O sea, estás muriendo al pecado que hacías en la troja. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces San Pablo dice, porque el que ha muerto al pecado está siendo justificado por Dios.
O sea que no es justificación solamente porque yo creo. Porque los demonios creen y tiemblan. Sino que Pablo mismo está diciendo, es justificado. El que ha muerto ha sido por Dios justificado del pecado. Porque Dios no nos salva en pecado, como el joven chileno, sino que Dios nos salva del pecado. Es que precisamente de lo que nos salva Dios es del pecado. Muchas veces decimos, no, que Dios nos salva del infierno. Sí, está bien también, pero la frase más exacta es nos salva del pecado, porque el que nos conduce al infierno es el pecado. Tú puedes estar diciendo, Dios me salva del infierno, pero si tienes pecado, no te ha salvado del infierno. Porque el que practica el pecado es del diablo. Y el pecado de Lucifer no fue incredulidad. Repito de nuevo, el pecado de Lucifer no fue incredulidad. Él sabía que Dios era poderoso. Y todavía lo sabe. Nunca él ha dudado que Dios es poderoso. Nunca él ha dudado que Dios existe. Nunca ha dudado que Dios es real. Nunca. El problema de Satanás no fue fe. Fue pecado. Y esta doctrina ha dado unos rebotes de confusión. Y está confundida buena parte de la iglesia. Aleluya. Pensando que no hay justificación al abandonar el pecado. Pero esa es una decisión muy importante que yo tengo que tomar. Porque el que ha muerto al pecado está justificado por Dios. Aleluya. Maravillosamente. Lea conmigo el verso anterior, Romanos 6:6, que va a salir ahí en la pantalla también. Dice, sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre, o sea, el hombre que tiende al pecado, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado tuyo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, o a fin de que continuemos de vez en cuando en el pecado. No, ¿verdad? El plan de Dios es que no sirvamos más al pecado. Ahí está diciendo que no sirvamos más al pecado, es el plan de Dios realmente. Y nosotros crucificamos el hombre de pecado, lo crucificamos cuando decidimos no ir más al pecado. Aleluya. En el momento que tú haces una oración de fe, incluyendo que tú vas a abandonar el pecado y no vas a tocar más el pecado, en ese momento naces de nuevo.